Un hecho, profesor, hoy vamos a hablar sobre el objetivo. El objetivo es este desarrollo de un flujo de CI y CD para el proyecto Full Stack que incluye un backend con Spring Boot y un frontend con Angular, los cuales se desarrollan de manera paralela. Para esto se busca implementar la integración continua, donde ambos proyectos se ejecutan de forma independiente, procesos como la compilación, validación de código y pruebas automáticas. Además, se concluye el despliegue continuo, de manera que cuando el desarrollo esté listo y haya pasado todas las pruebas, se realice el despliegue automático utilizando el KitKat Actions. Noches, ahora sí vamos a hablar de los ISUES agregados. Hemos agregado también varios ISUES, lo que es por ejemplo, mi compañero Diego que ha agregado lo que es el crear con o sea, lo que es su parte de frontend, lo que sería implementar como implementación de gestión, agregar soporte de backend, administración de pedidos, rediseñar catálogos. También hay que implementar filtros dinámicos para el catálogo, actualizar estructura y otros. Y también mi otro compañero estaría haciendo el chatbot, lo que sería como que la persona estaría chateando de acuerdo a lo que está queriendo buscar, lo que estaría realizando mi compañero, que sería yo. Por ejemplo, definir categoría ya está lista, o sea, todo lo que esté este done está ya listo, terminado. Lo que sería, por ejemplo, el implementar filtros de dominio de Chart Hub, implementar inyección de obligatorio de contexto de catálogo, a ver qué más hay, configurar ítems, eh, también implementar contexto multiturno con historial captado y otros. Y ahora, por el momento este sea Black Clock, o sea, el inicio que aún falta nada más. Y mi compañero también es lo que ha faltado, los dos compañeros, y lo que sería es la implementación de streaming, de respuesta de vía SEG. Sería también el otro, implementar corriente conversacional desde chatbot. El otro sería el limpieza técnica de verificación final del módulo chatbot. Este ya está listo de la lista, lo que sería configurar la ruta canónica de aplicación por red tras Marriott. ¿Y qué más? A ver. Doctorar el entorno de desarrollo y producción del backend Spring Boot y el despliegue de automatización del backend en el Microsoft Azure. Y ese sería todo lo que nos faltaría en los cinco. Prosiguiendo, ahora yo les voy a hablar sobre la estructura del repositorio. Nuestro repositorio, Tierra Rosita, es privado y lo trabajamos entre 5. Ya lleva unos 200 commits alrededor. Como por ejemplo, aquí a la derecha, en la imagen de la derecha, pueden observar que nosotros de main bifurcamos en varias ramas. En la principal, aparte del main sería develop, de la cual bifurcamos la rama de seguridad, la rama de backend, la rama de Python.exe, que es donde trabajamos la aplicación de gestión de inventario, el frontend, el feature chatbot, que es actualmente uno de los features más importantes que tenemos en nuestro repositorio, la sección del informe, la sección del líder del equipo, donde él ve, observa y da los vistos buenos, y la parte del Cuba. Y aquí a la izquierda podemos ver una estructura ejemplar de cómo está estructurada la rama main. Ahora, hablando de la estructura del árbol de carpetas, ahora el código son tres módulos. Demo, que es el backend en Spring Boot con Maven. Su paquete principal está separado por responsabilidad, controller, y repository, models y DTOs, con un subpaquete propio para el chatbot y los tests aparte. Rosette Computers es el frontend en Angular standalone. La carpeta app tiene el módulo del chatbot autocontenido, unos 10 componentes de interfaz y cerca de 20 páginas incluidos en 5 paneles de administración. Ahora, también está en el punto de los DOMs de la base MySQL sobre Aven. Donde esta separación de módulos está justo lo que nos más permite correr los flujos de SI de forma independiente, uno por uno, del módulo que es el que veremos ahora. Como pueden ver aquí, todo lo que se ve, también prompts donde se encuentra la parte de cómo maneja el chatbot sus preguntas y respuestas. Y a mí me ha tocado hablar sobre la gestión de cambios en programas y o módulos. Y en este caso, dado que nuestro proyecto se desarrolla de forma colaborativa entre 5 integrantes de nuestro equipo, se ha establecido un modelo de ramas,
sobre el repositorio de GitHub para controlar de manera ordenada los cambios realizados en el backend, el frontend y el módulo del chatbot. Entonces, durante este modelo nosotros hemos este, implementado como rama principal el rama main y el flujo que debe seguir un cambio antes de integrarse al código estable. Y es que tenemos como rama principal el main, que contiene la versión estable del proyecto, y es que todo el código que llega dentro de esta rama ha superado los flujos del CI y es que dispara automáticamente el despliegue con el CD hacia el entorno de producción. Tenemos la rama develop, en la cual esta rama es de integración, donde todos se reúnen los cambios que hemos hecho y ya se ha revisado por cada integrante antes de probarlos al main. Con esta rama más que nada nos va a permitir validar en conjunto el backend y el frontend antes del despliegue final. Y por último las ramas feature, que tenemos en este caso el feature chatbot, en la cual son ramas temporales creadas a partir de la rama develop, en la cual nos sirve nosotros desarrollar una funcionalidad específica de forma aislada sin afectar el trabajo que estamos haciendo dentro de la rama develop. Y acá tenemos aquí lo que está dentro del GitHub Action, que tenemos tanto el desplegar el backend, el desplegar el frontend, y el momento de que pasen el proceso se notifica el despliegue. Tenemos acá un resumen de los actions que tenemos implementados en nuestro GitHub, que es el desplegar el backend, el desplegar el frontend y notificar el despliegue con sus tareas respectivas. Y en la cual acá voy a hablar un poco sobre el CI del frontend, en el cual tiene como tarea principal el compilar y ejecutar en pruebas. Tiene como primer trabajo el checkout de repositorio. Sigue a la vez el configurar el Node.js de la versión 22, instalar dependencias, que es con npm clean, verificar la estructura del proyecto, en la cual va a tener que buscarla dentro de nuestro proyecto, en nuestro repositorio, la carpeta source, la carpeta app, y debe buscar todos los archivos que tenga con la extensión TypeScript.ts y los demás módulos que sirve para ejecutar nuestro frontend. Tenemos como siguiente paso ejecutar el linter, que es la vía para el Angular, con el comando run ng-lint, compilar el proyecto con npx ng-build, ejecutar las pruebas unitarias con ng-test y verificamos el artefacto de build. Y por último subiríamos el artefacto del frontend. Y como CI del backend es casi parecida que el frontend, empezamos con compilar y ejecutar las pruebas durante el entorno de Ubuntu. Hacemos como primer paso el checkout del repositorio, configuramos el JDK a la versión 17 que estamos trabajando para este proyecto, verificamos la estructura del proyecto, en la cual va a tener que buscar la carpeta source dentro de nuestra carpeta demo y buscar el archivo .java. Compilaríamos el proyecto con el Maven compile b, y ejecutamos las pruebas unitarias con Maven test. Empaquetaríamos toda la aplicación con Maven package y verificaríamos el artefacto generado, que esto se ubica en la carpeta target de la carpeta demo. De ahí subiríamos el artefacto del backend, que es lo que está dentro del target con la extensión .jar. Bueno, ahora vamos a explicar lo que viene a ser el script de integración continua de chatbot. En este caso se ejecuta cuando se hace un push o un pull request en las siguientes ramas de main o feature chatbot, que es donde se está realizando. Y en las carpetas de chatbot se verifica todos los archivos y los archivos de tipo MD. En este caso se realizan los jobs de validate chatbot, que básicamente se va a validar el chatbot en la máquina virtual de Ubuntu. Se descarga el repositorio con el checkout y se verifica los archivos del chatbot. En este caso se hace un listado de todo lo que se encuentra en la carpeta chatbot y se verifica el archivo de spec. Si se encuentra o no se encuentra, continúa posteriormente con el archivo del system prompt, que tiene que evaluar posteriormente la integridad del system prompt. Para validarlo, simplemente tiene que encontrar la palabra rosita, que es como está mencionado en nuestro proyecto, y en ese caso va a validar que el archivo es correctamente implementado. En este caso tenemos el de despliegue continuo de deploy. Entonces, en este caso solo se ejecutará cuando se haga un push en la rama main y evalúa las carpetas de demo para el backend y Rosita Computer para el frontend. El workflow dispatch básicamente es para hacerlo de manera manual en el mismo GitHub. Entonces se realiza para
definir el entorno de despliegue, que puede ser staging o production, y realiza los jobs de deploy backend, deploy frontend y notify. En el caso de deploy backend, realiza las actividades similares a la integración continua. Lo que cambia es básicamente al final, cuando se va a desplegar el backend en producción. Esto simplemente es una simulación de cómo se empaquetaría el backend. Se definiría la carpeta a la que iría dirigida y el entorno en el que se realizaría. Pero como digo, esto es solo un testeo. Para desplegar el frontend es básicamente lo mismo. Simplemente para desplegarlo lo compila en una carpeta de tipo dist y en un entorno real esto se subiría a un hosting que tendríamos como definirlo posteriormente. Por último tenemos Notify, que es básicamente lo que se realiza después de hacer estas dos actividades previas y a pesar de que haya algún error se va a ejecutar siempre. En este caso solamente sirve para mostrar un resumen del despliegue en el cual muestra la rama en la que se ha ejecutado, que obviamente va a ser la main, el entorno, la fecha en la que se ha realizado, el estado del backend y el estado del frontend que puede ser validados o simplemente si hubo algún error lo muestra. Por último, tenemos que GitHub Actions permite automatizar la validación independiente de backend y frontend mediante 3 flujos CI especializados. El uso de paths en los triggers evita ejecuciones innecesarias. El CI del backend no se ejecuta si solo cambia el frontend. El flujo CD garantiza que solo el código que pasó todas las validaciones llegue a la producción. Y por último, que la arquitectura modular del proyecto, Demo, Rosetta Computer, Chatbots, nuestra ruta, facilita la configuración de flujos independientes. Y en las recomendaciones tenemos que proteger la rama main, configurar branch protection roles en GitHub para exigir que los 3 flujos de CI pasen antes de permitir el merge, configurar secrets, almacenar variables sensibles, API keys, credenciales de deploy en GitHub Secrets, nunca en código, monitoreo de flujos, revisar regularmente los logs de GitHub Actions para detectar fallos recurrentes. Y por último, documentación de flujos, mantener actualizado el README con la descripción de cada flujo CI, CD y su propósito. Gracias.